Yo soy Mayban, voy a estar acompañándolos durante la mañana, en esta mañana de reflexión y trabajo. Además de darles la bienvenida, contarles que estamos muy contentos porque hoy empieza la Semana de la Ciudadanía y la Alfabetización Digital. A lo largo de la misma van a encontrar una variedad y propuestas que reflejan la mirada de Chicos.net, que es nuestro entendimiento de lo que es la cultura digital. Es por ello que convocamos al diálogo y al trabajo a todos los actores que tienen un rol fundamental en la promoción de una niñez más protegida. Chicos.net trabajamos para promover los derechos de infancia en un entorno digital y buscamos que la tecnología sea un factor de inclusión que permita el pleno desarrollo del niño, la niña y el adolescente. Poniendo el eje central en la escuela, que para nosotros por su función y porque además puede desplegar estas estrategias. Para nosotros fue una muy buena idea empezar esta mañana y sobre todo la semana con un educador que su trabajo nos lleva a la reflexión y a repensar nuestra tarea como docentes. Bueno, antes de empezar, quisiera invitar a las personas que hacen que esto sea posible. Quisiera darle la bienvenida a Belén Urbaneja, por favor, directora corporativa de Ciudadanía de Disney Latinoamérica. Un aplauso. Gracias. Hola, buen día. Bueno, por mi parte, solamente darles la bienvenida en nombre de Disney. Yo trabajo en The Walt Disney Company Latinoamérica, soy directora de Ciudadanía Corporativa. Comenzamos trabajando en 2012 con Chicos.net, buscando un programa que ayudara a educar a los niños y jóvenes en el uso de las tecnologías. En ese momento nos planteamos, bueno, como empresa creadora de entretenimiento online, de plataformas virtuales y juegos, entendimos que teníamos responsabilidad en educar a las generaciones en esto y evitar riesgos. Siempre buscamos hacer contenidos, experiencias, productos seguros que contribuyan a la educación de los niños, pero en este caso había como una oportunidad muy grande con el tema de las tecnologías. Y desde 2012 estamos trabajando con Chicos.net en este programa. Me pone muy contenta ver tanta gente y que el programa desde entonces ha ido creciendo y siga creciendo. Hoy no solo trabajamos en ciudadanía digital, sino también en lo que es alfabetización digital, en buscar desarrollar habilidades en nuestros niños y jóvenes a través de las tecnologías, o sea, potenciar el uso de las tecnologías para el desarrollo de las habilidades en los niños, algo que ustedes saben mucho mejor que yo, qué importante que es para el futuro que desconocemos, estas carreras del futuro que desconocemos, los trabajos del futuro que dicen los expertos que desconocemos, y la necesidad de desarrollar habilidades. Eso es lo que buscamos con estos programas, darles herramientas a ustedes, a la sociedad en general, desde nuestro humilde lugar de empresa de entretenimiento. Pero bueno, así que solamente eso, en nombre de Disney, muchas gracias por estar acá, por dedicarle estas horas a aprender, a escuchar a expertos como Cristóbal, que hoy nos va a enseñar un montón. Y bueno, solo eso, muchas gracias a Chicos.net por estar siempre con nosotros. Bueno, sí, che, ¿cuántos somos, Somos un montón, por lo menos de acá metirle un poco la voz, pero está buenísimo. Bueno, te tengo como Meki, ¿es así? Bien, perfecto, ahí tienes el micrófono. Bueno, Meki es gerente de INTEC, seguro la conocen todos, o varios, muchos, así que bienvenida. Gracias. Hola a todos, bueno, primero qué alegría que se haya concretado este día. Es algo que hace un tiempo estamos queriendo organizar en conjunto con Chicos.net, traer a Cristóbal para que trabaje con nosotros un rato. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Meki Bernal, soy la gerente de INTEC. Me presento porque hay acá algunas personas que no son parte de nuestra organización, pero que también conocemos y que por algún motivo les interesa participar hoy de acá. Así que bueno, la idea de la propuesta de trabajo que tenemos para el día de hoy es una jornada donde Cristóbal primero nos va a compartir sus conclusiones, lo que él fue investigando, estudiando, aprendiendo en Uruguay y en otros países de la región.
Y la idea es que después pasemos a una instancia práctica donde podamos aplicar los aprendizajes que generemos hoy juntos y podamos hacer una dinámica de grupo, trabajar en grupos más pequeños también sobre cómo es que podemos seguir potenciando lo que es la transformación digital hacia el interior del sistema educativo. Así que agradecer a Chicosnet, a Disney y a Cristóbal por sumarse a esta iniciativa y a todos ustedes los que cambiaron sus rutinas diarias de trabajo para haberse sumado. Y una aclaración especial a los que van a ser los dinamizadores de los equipos de trabajo y al equipo de formación por haber puesto la organización de lo que es este encuentro al hombro. Así que bueno, ojalá que sea una jornada enriquecedora y que podamos llevar muchos de estos aprendizajes después a nuestras escuelas. Muchas gracias. Y por último, Marcela, directora ejecutiva de la Asociación Civil Chicosnet. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, los agradecimientos al Polo Tecnológico, que ya para nosotros es nuestra segunda casa, a Belén Urbaneja y a todo el equipo de Disney Latinoamérica que respetan mucho nuestro trabajo. Y eso es muy importante para las organizaciones como las nuestras, que nos dejen crecer, que nos dejen soñar, y ellos nos van acompañando, así que gracias. A Meki, a Julia, a Shirley, de Intec y a todo el equipo, y especialmente a ustedes, porque como van a ver, esta jornada tiene que ver con la reflexión de ustedes y con la construcción de un conocimiento que va evolucionando y que ustedes son parte, con lo cual les agradezco a ustedes. Porque este evento, como dijo Mayval, la agenda de esta semana es muy nutrida, ustedes la tienen ahí en mano y van a ver que tenemos actividades de todo tipo. Hoy en día, en chicos.net, nos sentimos especialmente cómodos con el concepto de cultura digital. Dentro de cultura digital, nosotros pensamos en ciudadanía digital, en donde hablamos de los derechos y los deberes de cada uno de los actores sociales, y alfabetización digital, que, como antes decía Belén, tiene que ver con la apropiación inteligente, y también es lo que ustedes están haciendo en las aulas, de los dispositivos y de todos los entornos tecnológicos con que contamos en este momento. Pero en esta etapa vemos la necesidad de hacer foco y atravesar las acciones tecnológicas con una actitud y pensamiento reflexivo. Luego de años de excitación y de fascinación por los alcances y los nuevos mundos que nos trajeron las tecnologías, es el momento de poder salirnos, de poder reflexionar, de poder pensar y de poder incluir los valores explícitos e implícitos en cada una de nuestras acciones. Necesitamos tener una mirada crítica y ayudar a construir a nuestros alumnos esa mirada crítica para pensar desde ese lugar quién decide, qué queremos hacer, qué queremos decidir nosotros, cuándo apagar, cuándo prender cada uno de los dispositivos que tenemos en mano y cómo aprovecharnos de ellos. Somos lo que consumimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Y la tecnología es parte de la humanidad. Todas y cada una de nuestras acciones, incluyendo dispositivos, conectividad, pantallas, tiene que ser consciente. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Qué doy a cambio de qué? ¿Por qué la elijo? Al irse de esta jornada, queremos que cada uno de ustedes cuente con un espectro un poquito más amplio para pensarse como docentes facilitadores, para pensar la escuela y para pensarnos como ciudadanos inmersos en este mundo que sigue siendo un mundo, antes que tecnológico, humano. Agradezco a Cristóbal Cobo, ahora sí, que nos va a iluminar un poquito más este camino y esta evolución. Bueno, Cristóbal, el escenario. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Voy a preguntar al final de nuevo. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenísimo. Bueno, la verdad, primero que nada, sí que es un placer estar aquí, es un verdadero honor poder compartir con ustedes un poco de su mañana, el lunes en la mañana. Es un horario importante el lunes en la mañana y que se arranquen de otras cosas de su agenda, la verdad que es un verdadero gusto. Tengo un montón de preguntas para traer y cero respuesta. Tengo un montón de inquietudes que quiero compartir y reflexiones en torno a los cambios que estamos siendo testigos
distintas generaciones frente a la sociedad actual. Pero antes de arrancar necesito preguntar, ¿alguien de aquí no trajo su teléfono? ¿Puede levantar la mano, por favor? Ahí hay una mano, seguridad, por favor, se la pueden... Y yo creo que eso es ilustrativo de la enorme presencia que tiene la tecnología en nuestra vida cotidiana. Nos trae muchas oportunidades y nos trae algunos dolores de cabeza. Nos abre puertas y al mismo tiempo nos enfrenta a nuevos conflictos. Por eso que es tan importante el concepto de ciudadanía digital y de cultura digital. Primera pregunta de la mañana. ¿Cuántos de ustedes están en escuelas o colegios o liceos donde está prohibido el uso del teléfono en clase? ¿Pueden levantar la mano? Clases más o menos como el 40%, si no el 50%. Esta pregunta se la están haciendo muchos sistemas educativos. ¿Es mejor tener el teléfono prendido en clase o no? ¿Es mejor prohibirlo o es mejor autorizarlo? Y la verdad es que no hay una sola respuesta. Evidentemente hay distintos caminos y nos llevan a distintas oportunidades. Pero vamos a hablar sobre ese momento de dudar y de elegir, de la autorregulación. Ahora, antes de empezar, quería contarles que hace poco estuve en Melbourne, en Australia, y pasé por fuera de una iglesia y que decía esto, hablando sobre la Biblia. Es como el Google Map, pero que te lleva al cielo. ¿Me pueden decir ustedes? O sea, esto es ilustrativo del valor que tiene la tecnología en la vida cotidiana. Parece que se han convertido en una suerte de nuevo tótem, ¿no? Un referente, la luz de la verdad. Cualquier pregunta la tiene Google y si no, la tiene Wikipedia. ¿Cómo hacemos para poner los límites? Para aprovecharla sin quedar encandilados con estos cambios. Lo complejo es que no hay una respuesta, puesto que yo les voy a proponer una definición un poco posmoderna de tecnología. Es una definición de Adams. Dice, la tecnología es todo aquello que existe después que tú llegaste al planeta. Por eso, para algunos, en un momento de su vida, la aparición de la lavadora fue una gran tecnología. Para la enorme mayoría de los que estamos aquí, la lavadora no es una tecnología porque es parte del ecosistema en el cual nosotros nos tocó desenvolvernos. Ahora, dice Adam, cualquier tecnología que se crea entre tus 15 y tus 35 años es fascinante, es emocionante y si sabes cómo aprovecharla, puedes dedicar tu vida profesional en base a esta tecnología. Ahora, lo divertido de esto es que aquella tecnología que pueda surgir después de tus 35 años es rara, es ajena, es peligrosa, hay que alejarse, ¿no? Y esto es tremendamente representativo de nuestra relación acomodaticia con la tecnología. Cuando yo tenía 15 años pensaba que los que tenían 35 eran viejos. Cuando me fui acercando a los 30 me pareció que los de 40. Cuando llegué a los 40 me parece que los 50 son súper jóvenes. Bueno, ese ajuste también lo tenemos con la tecnología. Lo que pasa es que los cambios que hoy día estamos viendo son tan abrumadores que es fácil perderse. Es fácil confundir el ruido de la señal, lo sustantivo de lo anexo. Es una suerte como de avalancha digital. Ahora, desde el mundo en que nosotros nos toca vivir, el mundo en que nos movemos profesionalmente, pasa algo muy curioso. Y es que las tecnologías digitales en otros ámbitos de la vida cotidiana han sido tremendamente disruptoras. Piensen en la manera en que consumimos medios de comunicación, la manera en que nos relacionamos con la banca, la manera incluso que hacemos turismo. Ahora hacemos turismo y vamos a los lugares antes de ir. Vamos a las fotos, vemos los mapas, vemos los comentarios y llegamos al lugar y solamente confirmamos todo lo que vimos en internet. Pero ese elemento de disrupción en educación no necesariamente pasa a la misma velocidad. Hay escuelas que no han sido transformadas por la tecnología, por mucha tecnología que tengan. Es decir, no es solamente el equipamiento tecnológico el que genera la transformación, a pesar que muchas veces se entiende la innovación como cambio tecnológico. Y yo creo que eso tiene que ver con esta ley de la fractura. Y es que los cambios en la tecnología son exponenciales. La tecnología va a una velocidad que es dificilísimo poder estar al día con todo. Pero los cambios sociales, los cambios organizacionales, los cambios políticos, no son exponenciales. En el mejor de los casos son incrementales. Y en educación no siempre los cambios son sistemáticos. Entonces, esa brecha es parte de la realidad en la que tenemos que vivir. Y no necesariamente es mala, pero hay que asumir las reglas del juego en un contexto donde el cambio tecnológico siempre va a ir más adelante de los cambios fundamentales en la educación. Clay Shirky dice que las revoluciones no ocurren cuando las sociedades adoptan nuevas herramientas, las revoluciones ocurren
cuando las sociedades adoptan nuevos comportamientos. Y la tecnología tiene mucho más que ver en la educación con cambios de comportamiento que solamente con el equipamiento tecnológico. Ahora, en el libro de Innovación Pendiente, que está de acceso gratuito si alguien lo quiere bajar, está este triángulo entre contenido, contenedor y contexto. Una imagen de un contexto, una clase en el siglo XIV. Miren, tenemos el profesor adelante y los alumnos atrás. Así era en el pasado, les recuerdo. Por suerte estamos en el futuro, ¿no? Un estudiante duerme y el profesor habla. Así era en el pasado, por suerte estamos en el futuro. Aquí tenemos a dos que están conversando, no están ni escuchando lo que está diciendo el profesor. Así era en el pasado, hoy día en el futuro ya resolvimos esos problemas. Bueno, hoy día el contexto es distinto. Hoy día tenemos mucha tecnología y hay muchas posibilidades de aprender de distintas formas. Tenemos un profesor adelante, los alumnos atrás, ahora cada uno con su pantalla y cada uno hace lo que quiere. Algunos lo siguen y otros no. Y entonces, a mí lo que me preocupa es que la ignorancia digital de la época actual puede ser tener acceso a mucha información muy subutilizada. Entonces, de manera sistemática en investigaciones que se hacen a docentes en distintas partes del mundo, una y otra vez sale: no quiero más herramientas para aprender a usar la tecnología, quiero herramientas para aprender a enseñar con tecnología, que es radicalmente distinto. Entonces, por muchos contenedores que tengamos, sean analógicos o digitales, puede ser una pizarra, un libro o un iPad, por muchos contenidos que tenemos hoy día, acceso abierto, YouTube, en fin, la academia acá, los MOOCs en línea, en fin, enormidad de cosas que son gratuitas y que antes no podíamos acceder. Eso no significa que los contextos van a poder sacar todo el provecho a los contenedores y a los contenidos. Y los contenidos y los contenedores son mucho más fáciles de ser multiplicados que los contextos. Vamos a ver un poco el contexto actual de las comunidades con las que trabajamos. Estudios recientes en la Argentina dicen que los jóvenes usan 4.5 horas al día el computador, 3.3 horas el teléfono y la misma cantidad de tiempo en las redes sociales. Ahora, datos del 2006 dicen que el 60% de los adolescentes destinaba 30 minutos del día a los cibercafés. ¿Se acuerdan de los cibercafés? Bueno, 10 años después, el 30% dice estar conectado todo el día. Es decir, lo que abruma no es la cantidad, sino la velocidad de cambio en periodos relativamente cortos. Ahora, si eso lo llevamos además a la cantidad de veces que se consulta el teléfono, investigaciones dicen 150 veces diarias, 54.000 veces al año, que dejamos de poner los ojos en alguien o en algo y estamos en la pantallita. Con esa transformación también cambian las maneras en que consumimos información, cambian los lenguajes, las plataformas, cambian los espacios donde ponemos atención, pero más sustantivo que eso, donde ponemos confianza. Investigaciones nos muestran que los millennials consultan primero YouTube antes de otras fuentes. Así que si ustedes como yo consultan primero Google, bienvenidos, somos de los viejos. Entonces, esto no necesariamente es malo que consulten YouTube, pero implica esto una señal de un cambio en los lenguajes. Ahora, hablábamos de la atención, dónde se ponen los ojos. Me leí este libro y me quedé un poco preocupado, pero se los recomiendo mucho. Se llama Mentes Distraídas y que básicamente nos dice que la multitarea no existe. Mientras hacemos algo bien, lo otro no se hace tan bien, y que espacios de alta conectividad generan altos niveles de ansiedad. Entonces, esto no significa que la tecnología en sí sea mala, pero tenemos que generar una dieta cognitiva que nos permita generar herramientas para regulación. Si no, vamos a tener problemas como este. Ninguna de las personas que aparecieron en este video fueron dañadas ni perdieron su vida. Ahora,
eso nos pasa mucho y la cantidad de accidentes automovilísticos por gente que escribe en WhatsApp no solamente está creciendo, sino que ahora por primera vez en los Estados Unidos empieza a registrarse en personas que tienen más de 60 años, es decir, son todos nativos digitales en este contexto. Entonces, ¿cómo hacer para diseñar prácticas que nos permitan olvidar que tenemos teléfono? Que nos permitan autorregular. Es bien difícil esto, porque son tan convenientes que terminan siendo incómodamente convenientes. Se lo voy a plantear de otra manera. Saber regular y desconectarse. Investigaciones nos dicen que hay que por lo menos estar 2 horas antes de dormirse, especialmente a los niños, fuera del teléfono. Porque la imagen, la luz que emite esa pantalla no estimula que el sistema nervioso se vaya relajando antes de dormir. Entonces, les voy a decir algo. Mi propuesta es que también aprender a desconectarse sea una habilidad digital. Parece una contradicción, pero saber desconectarse puede librarnos de este tipo de cosas. Tres ideas para proponer frente a esto. Yo sé que estos no son problemas de ustedes, son problemas de otra generación, pero nunca está de más. La primera, aprender a regular la distancia. No es tan fácil. Genera códigos y lenguajes nuevos. No todo el mundo lo entiende. Hay gente que se ha metido en problemas por no saber regular la distancia. Hay gente que ha ganado fama en el mundo total por no saber regular la distancia. Las distancias generan... Un aplauso, por favor. Las distancias generan nuevos códigos y es necesario aprender a usar esos nuevos códigos. El segundo es, ¿cómo hacemos para pensar en una época donde la abundancia de datos está por todos lados y ahora los algoritmos parece que piensan por nosotros? ¿Cómo hacemos para revalorizar el cuestionar la realidad cuando tenemos sistemas que parece que nos dan todo antes de que vayamos a cuestionar? Otra idea es, ¿cómo saber aprender a desconectarse? Les voy a dar un ejemplo que me impresionó mucho mientras preparaba esto. Muchos conciertos hoy en día, los artistas sufren porque el público, en vez de ir al concierto, está todo el tiempo grabando, whatsappeando, poniendo likes y dicen, hey, por favor, al final del concierto ponemos en el sitio web todas las imágenes, todos los videos, todo. Pero si vienen aquí solamente a mirar su pantalla, no hay concierto, está cada uno en la suya. Y como no lograron poner a la gente a reflexionar sobre esto, inventaron estos pequeños estuches que te lo entregan al comienzo del concierto. Metes tu teléfono adentro, ¿sí? Desactiva, es un campo magnético que desactiva que recibas cualquier mensaje y la llave te la pasan a la salida. No me van a creer, pero ya empecé a ver escuelas en otras partes del mundo que están empezando a utilizar esto para aprender a regular. Es decir, somos tan incapaces de regular que hay que usar dispositivos externos que nos alejen de los dispositivos que llevamos. Algunos escribieron esta acta diurna, que es una suerte de manifiesto para aprender a autorregularse, y que dice lo real es virtual, lo que no se comunica, en fin. Lo pueden buscar en esa dirección, actadiurna.org, que da algunas de las pistas importantes sobre cómo entrar en estos nuevos códigos. Ahora, yo quiero preguntarme, ¿cambia la tecnología? ¿Cambia nuestra relación con la tecnología? Miren esta imagen, muchos de ustedes la deben conocer, es un cuadro de Rembrandt, del siglo XVII, que está hoy día en Ámsterdam. Y entonces tenemos a un general, que está aquí, el señor Ban Ki-moon, que contrató a Rembrandt para que hiciera un cuadro sobre él. ¿Bien? Y entonces le pagó al pintor, pero además este señor de aquí también le pagó un poco para que apareciera en el cuadro con mucha luz. Y no se alcanza a ver mucho en el contraste, pero acá hay 18 otros que también pagaron un poco menos para aparecer en la luz. ¿Saben cómo se llama eso hoy día? Selfie.
Bueno, uno diría, bueno, con la tecnología todos podemos ver la ronda de noche aquí, desde Buenos Aires. Eso es un privilegio que da la tecnología. Y otros dicen, no, pero no hay como la experiencia de estar frente a un Rembrandt y la pantalla o los bits nunca será lo mismo que los átomos. Si yo estuviese ahí, la experiencia sería totalmente distinta. Si yo estuviese ahí, la experiencia sería totalmente distinta. Esta foto ha sido muy polémica, como se podrán imaginar. Algunos dicen, no, si están buscando en Wikipedia quién es Rembrandt y los otros no, que tenían una fiesta, bueno. En este mundo nos movemos, donde las capacidades regular de aprovechar los contextos, de conectar lo virtual y lo digital, es lo que se hace, lo que termina siendo difícil, porque hay que construir una serie de nuevas estrategias. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día vemos en muchas escuelas de América Latina nuevas tecnologías para hacer viejas prácticas. Es decir, utilizamos nuevos dispositivos muy modernos para replicar cosas que se hacían antes. ¿Es esto en principio malo? No, es una subutilización, pero no necesariamente es malo. Vemos algunas mejoras incrementales, cuando hay alguna tecnología que da un valor incremental, un poco mejor, un poco distinto al uso de la experiencia de aprendizaje. No es tanto tecnología de punta tampoco, pero es un uso más pedagógico, quizás si se aprovecha en un buen contexto. Tenemos un tercer nivel que es mucho más disruptivo desde lo pedagógico y no necesariamente tan transformador desde lo tecnológico. Aquí tenemos un grupo de niños en New Hampshire trabajando con chicos en Buenos Aires a través de Skype y a través de Google Drive, generando discusiones, dialogando, negociando, construyendo conocimiento. ¿Por qué es interesante esto? Porque desde lo tecnológico no genera tanta impresión. Desde lo pedagógico es una experiencia interesante trabajar con otros, negociar conocimiento, etc. Esto no es solamente habilidades digitales, tiene que ver con un cambio cultural. Quiero darles un ejemplo de una institución que es muy conocida por lo innovadora y vanguardista en lo tecnológico, que también se golpeó contra la pared en algún momento con el cambio tecnológico, la NASA. No sé si vieron esta película, vamos a ver un pedazo cuando las máquinas entran a la NASA. The IBM 7090 back processor. It has the ability to solve problems that cannot be solved in a lifetime manually. What's your name again? Dorothy Long. We need the IBM for Lens launch. You got a job to do. Whatever happens up there, some guys. Ladies, remember your son. She basically saying team's jobs and creating a copy for us. So funny what we think of as computers now and what they were then. Los cambios tecnológicos son sobre todo cambios organizacionales y cambios culturales, pero no es fácil siempre adoptarlos. La NASA se dio muchos golpes de cabeza, como les decía. Ahora, cuando lo analizamos desde la educación, podríamos decir que hay al menos dos grandes tipologías de cómo usar la tecnología. Una es orientada a la eficiencia, a la mejora, ¿sí? Que puede sustituir un proceso, aumentar algo, una mejora incremental, y otra que tiene más que ver con una transformación, que es decir, cuando redefinimos las relaciones de comunicación, de poder, de producción, de valoración de conocimiento, y se transforma el espacio de aprendizaje, la relación estudiante-docente, docente-docente. Esa es más compleja, no más tecnológica, y ahí está el truco. Ahora, yo quiero darle una pequeña confesión, voy a salir del closet, soy más pro-humano que anti-máquina. No tengo ningún problema con las máquinas, pero me parece que esto que está pasando hoy día, que es nos sentamos a discutir los cambios sociales que está viviendo nuestra sociedad, es tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque están pasando cosas como esta. Vemos que en el mundo hay un decrecimiento de aquellas actividades de orden rutinario, no cognitivo, y hay un incremento en las actividades de orden más creativo. Esto no es nuevo, esto existe por lo menos desde
la revolución industrial, los famosos trabajadores de cuello blanco tienen mayor valoración dentro de la sociedad, más oportunidades laborales. Lo que pasa con el cambio tecnológico que estamos ahora viendo, vamos a ir sobre eso, ni los trabajadores de cuello blanco la tienen muy clara. Es decir, hay una nueva redefinición. Algunos dicen, las máquinas van a reemplazar a las personas, y yo digo, obvio, siempre lo han hecho. Lo que pasa es que no necesariamente significa que todos se queden desempleados. Aparecen nuevas necesidades, aparecen nuevas maneras de relacionarse, aparecen nuevos empleos, nuevos perfiles, como decía hace un momento. Miren, en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, más del 50% de la fuerza laboral estaba dedicada al campo. Hoy día es menos del 2% y producen más. Esto es algo que Keynes llamaba en los años 30 la obsolescencia tecnológica. Esto no es nuevo, es un proceso permanente y si es tecnológico o no es tecnológico, como decíamos, va a depender de la generación que lo mire. Hoy día algunos hablan de manera incremental de estos nuevos sujetos que se meten en nuestros bolsillos, estos Siris y Alexas y otros dispositivos que nos ayudan a tomar decisiones, a informarnos porque reconocen voz, texto o imagen. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Sistemas de avanzado procesamiento de datos o inteligencia artificial. A lo mejor algunos de ustedes vieron esta investigación publicada por un equipo de Stanford que consultó a más de 80.000, creo que 85.000 personas si les dejaban acceder a su perfil en Facebook. Y pusieron un algoritmo a entender los comportamientos de esas 85.000 personas. Los resultados son interesantes, pero dan un poquito de miedo. Dicen, con 100 likes que usted haga en Facebook, el algoritmo predice su personalidad, su orientación sexual, su origen étnico, su opinión religiosa, política, su nivel de inteligencia, si consume sustancias adictivas y si tiene padres separados o no. Esa última no sé cómo lo hace. Con 150 likes, el algoritmo te conoce mejor que tu pareja. Así que ya saben, cuando le pregunten a su pareja, ¿qué te pasa, mi amor? Y dice, no, nada, vayan al algoritmo y pregúntenle. Y con 250 el algoritmo te conoce mejor que ti. Es decir, sistemas de procesamiento de datos tan avanzados que empiezan a hacer una mímesis de cómo nosotros pensamos. No reemplazan el cerebro, pero hacen una mímesis de muchos procesos cognitivos. Les voy a dar un pequeño ejemplo aquí. Esto es un ejemplo de Google, que publicó hace pocos meses. Desarrolló un algoritmo donde lo programó para aprender a jugar, pero no le enseñó a jugar. Ahí está el truco. Entonces le puso un juego que los que sean de mi generación habrán jugado. ¿Alguien levanta la mano si jugó a esto? Somos varios, buenísimo, bienvenidos. Puso un algoritmo a jugar sin enseñarle cómo. Y entonces empezó a aprender de la realidad, mientras más datos fue procesando, fue entendiendo de mejor manera cómo se ganaba puntaje, cómo se perdía. A los 120 minutos ya estaba jugando como un experto. Es decir, a una velocidad enorme, porque identificó relaciones, patrones, las implicancias de moverse, de dirigir hacia un lado. ¿Se imagina la cantidad de horas de la vida que hubiéramos ahorrado si hubiéramos visto esto? 120 minutos. Y cuando pasan 120 minutos ya juega de una manera increíble. Ahora, cuando pasan 240 minutos, que tampoco es tanto tiempo, yo ciertamente me pasé más de 240 minutos jugando, juega así mejor que cualquier ser humano. Porque descubre que si tira la bola en una esquina, va a ser un túnel que logra jugar a una velocidad y con una eficiencia enorme. Entonces, descubre nuevos conocimientos bajo la información que es capaz de procesar. Identifica errores y va modificando su comportamiento. Esto es de una manera muy sencilla lo que hace la inteligencia artificial. Vamos a acercarlo un pequeño paso al mundo nuestro. What is the speed of light? One, two, three, four, five, six.
Bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Las cosas que son fáciles de enseñar son fáciles de ser reemplazadas por una tecnología. Lo que pasa es que los docentes no solamente enseñamos cosas fáciles de enseñar, enseñamos valores también, enseñamos principios, enseñamos a movernos en un mundo donde no todo es blanco y negro y está repleto de grises. Eso no lo puede hacer una máquina. Lo que está en discusión no es si los docentes son importantes o no. La pregunta está en cómo hacemos para que esto sume y no traiga más ruido. Entendiendo que estas máquinas pueden ayudar, pero no reemplazar. Hace poco, David Byrne, antiguo vocalista de Talking Heads, publicó en una revista del MIT un artículo que me pareció interesante traer aquí. Él dice que la tecnología actual, o muchas de las que están apareciendo en las apps, ofrecen posibilidades de un mundo con menos interacción. Piensen cuando piden una pizza, cuando compran una canción, cuando ven una película en Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando van ahora a los aviones y hacen el check-in sin pasar por nadie. Es decir, hay una tercerización de muchas interacciones humanas. Y eso me parece que es una pregunta interesante para qué implicancias va a tener esta sociedad de cambios sociales. Y hace poco, el CEO de Apple dijo una frase que uno no esperaría de un tecnólogo. Dice, no estoy preocupado de la inteligencia artificial, estoy preocupado de la gente que piensa como computadoras. Esos que solamente saben seguir instrucciones, que solamente memorizan, que no pueden criticar, que no pueden descomponer, desconstruir. Así que con esa lógica vamos ahora a pensar, ¿y el rol del docente? ¿Dónde está? ¿Qué papel juega? Hace poco estaba en Perú y un profesor colombiano dijo esto. Dice, los docentes desde México a Tierra del Fuego tienen algo similar. Todos quieren más salario y menos evaluación. Ahora, a los docentes nos pasa algo que le está pasando a muchos sectores de la sociedad. Un proceso de desintermediación. No sé si vieron este chiste a principios de los 90 donde un perro le dice al otro, lo bueno de Internet es que nadie sabe que eres un perro. Pero eso lo podríamos llevar a nuestro mundo. Lo bueno o lo malo de Internet es que nadie sabe que eres un docente. Nadie sabe que eres un experto, que eres un académico, un escritor. Hay una descentralización de la expertise, hay una emergencia del amateurismo. Esto, de nuevo, no necesariamente es malo, puede tener conflictos y oportunidades, pero cambia las reglas del juego. Les voy a dar un ejemplo aquí. Ay, ¿qué me estás trayendo? ¿Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in Central Mexico? Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América? Yes. Do you live in the capital city? Sí. ¿Estás cerca de Seattle? You're very close to Seattle. Are you in Mexico City? Sí. ¿Estás en Tacoma? Yes. Very good guess. Gracias. Thank you. Do you like living in Mexico City? ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Aquí está bonito. Here is very nice. What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Voy a las playas de México. I'm going to the beach in Mexico. I like to swim. Me gusta nadar. A mí también. Me too. Where in the world do you like to travel? ¿A dónde en el mundo te gustaría viajar? A Rusia. To Russia. ¿Tú? And you? Everywhere. ¿Se entiende lo que está pasando ahí, no? Son dos chicas que están hablando por Skype, el software es capaz de identificar la voz, la traduce y en tiempo real le da a la otra persona en la otra lengua. Dos personas de dos idiomas pueden hablar de manera casi fluida. Yo cuando vi que apareció esto, se lo mandé a mi profesora de alemán y le dije, profe, mira lo que apareció. Su respuesta fue, qué bueno que estoy por jubilarme. Pero yo creo que lo que hay detrás, uno aparentemente podría pensar, bueno, vamos a ser reemplazables, pero ¿dónde está la obsolescencia? ¿En aprender a reproducir verdades o en aprender a cuestionarlas? ¿Dónde está eso que puede ser acompañado por tecnología? Yo tengo la impresión que podemos no solamente centrar la discusión en lo pedagógico, sino que también en lo eutagógico, en estimular estrategias de autoaprendizaje.
en la medida en que nosotros somos profesionales no imprescindibles en el proceso de aprendizaje, estamos haciendo nuestro rol fundamentalmente bien. Tedesco decía en alguna charla, no al determinismo pedagógico. Yo por lo menos digo, vamos a darle más espacio a la pedagogía en esta idea de desarrollar el gusto por aprender. Aprender a hacer nuevas preguntas y desarrollar la responsabilidad de la plena autonomía. ¿Por qué? Porque los cambios son tan acelerados, hay tanto donde aprender y aprovechar, que la escuela tiene que ser una catapulta que nos permita conectarnos con esos otros saberes. Cuando uno hace una mirada por Internet, está repleto de oportunidades. Pero sabemos que acceso y uso no necesariamente es lo mismo. Y uso y aprendizaje tampoco es lo mismo. Entonces, hay que desarrollar un conjunto de estrategias de autorregulación y de metacognición para aprender a aprender. Especialmente en una época donde cualquier currículum que tengamos, tenemos que buscar la manera de conectarlo con otros saberes que no necesariamente vengan del aprendizaje formal. Papert nos decía que el papel del docente es crear las condiciones para la invención, en lugar de proporcionar un conocimiento ya hecho. Y esto me ayuda a acercarme a esta idea del aprendizaje autorregulado que yo creo que es tan importante y se conecta bien con esto que se mencionaba al principio de cuánto tiempo estamos en Internet. ¿Cómo desarrollar estrategias de autorregulación? Salió un autor que decía que uno si dedica 10.000 horas de su vida a algo va a ser muy bueno en eso. 10.000 horas son como 4 horas al día durante 10 años. Muchos de nosotros nos dedicamos mucho más que eso. Pero la pregunta está en cómo desarrollamos estrategias para controlar nuestro propio proceso de aprendizaje y para desarrollar estrategias para aprovechar lo que está en el entorno y lo que está en nuestro conocimiento interno. En esta triangulación entre metacognición, motivación y conducta. Algunos plantean que hay que tener en el mapa, en la ruta aérea, ruta de vuelo, al menos 3 elementos: la planificación, el monitoreo y las estrategias de autorregulación o de regulación. Ahora, cuando uno lleva esto al trabajo en equipo, es parecido. Definir un problema, hacer un plan de acción y evaluar si se cumplen o no los procesos que consensuó el grupo. Es decir, esto no es que el colectivo no sea importante, pero sí es desarrollar un conjunto de estrategias. Porque como dice el viejo Einstein, cualquiera puede conocer. Lo importante, lo realmente sustantivo es entender. Y entonces eso implica un montón de herramientitas, un montón de apps, pero no de las que se conectan, sino de las neuronales, ¿no? Capacidad de planear, tomar el control del propio proceso de aprendizaje, adoptar diferentes estrategias, monitorear y evaluar. ¿Cuándo se aprende más que cuando uno evalúa? ¿Cómo hacemos para incorporar la evaluación en el proceso de aprendizaje de los pares? Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos de YouTube? De todos los contenidos que están en la red, de todos estos nuevos lenguajes. Bueno, esto implica también una transformación en el desarrollo de los alfabetismos. ¿Alguien de aquí le tocó estudiar con ese libro? ¿Nadie? Se salvaron. ¿Cómo se ve hoy día el alfabetismo digital? Hace 10 años se veía como saber entrar al navegador y saber crear un blog. Hoy día va cambiando. Hoy día no nos basta con la destreza digital, necesitamos avanzar hacia capacidad de autorregulación, capacidad de construcción de relaciones con otros, capacidad de administrar tu tiempo en pantalla, capacidad de tener una navegación segura, de entender bien qué es lo que es una huella digital y cómo construir una identidad digital. Es decir, es una capa nueva a la cebolla del uso diestro de la tecnología. Por lo menos en un triángulo, en una escalera de 3. Una fase de ciudadanía digital, de aprender a hacer un uso seguro y responsable de la tecnología. Una segunda fase que es aprender a participar, a tener voz, a expresar, a crear, a transformar ideas. Y quizás una capacidad experimental de producción que tiene que ver con aprender a utilizar estas herramientas para atender problemas de la realidad. Que no tiene nada de nuevo, lo decía John Dewey hace 100 años. Lo que pasa es que aquí, cuando combinamos, ya no es la tecnología por la tecnología, sino que en un sentido que sea de utilidad para resolver un problema que tiene que ver con la sociedad. Que sea relevante para los estudiantes. ¿Cómo hacer para convocar a los estudiantes que identifiquen problemas que podamos resolver con tecnología? Y no decirles a ellos qué tecnologías tienen que utilizar para resolver nuestros problemas.
Entonces aquí una de las distintas investigaciones en el mundo nos muestran que si bien hoy día los niños y los adultos son mucho más diestros que hace 10 años, sigue siendo un uso instrumental de los dispositivos y no tanto en la capacidad de crear conocimientos. La capacidad de aplicar el saber digital a la resolución de problemas. A mí siempre me ha llamado la atención que existen más artículos sobre la Antártida en Wikipedia que sobre América Latina. Y los pingüinos no escriben artículos. Es decir, eso nos muestra la asimetría. Como la Antártida es un espacio de interés científico, se produce muchísimo. América Latina, en términos de la lengua española, está absolutamente subrepresentada en Internet. ¿Cómo hacer para estimular la idea de aprender a hacer, aprender a crear? Vamos a pensar un poco en eso. Y lo que yo quiero es proponer que imaginemos cómo combinar el alfabetismo digital, el uso diestro de la tecnología, con estas otras capacidades de pensar, maneras distintas de pensar, maneras de cómo organizar la información, cómo enfrentarnos a un problema que podríamos llamar pensamiento computacional. Dentro del pensamiento computacional, pero no es imprescindible y es importante no confundirlo, está la programación. Es decir, se puede desarrollar el pensamiento computacional sin nunca tocar el código, porque es una manera distinta de pensar. Lo vamos a ver ahora. Esto lo escribía Papert en los años 80. Papert, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y decía, en una época muy distinta a la actual, decía, los niños pueden aprender a usar la computadora con destreza en una época que las computadoras eran carísimas, ¿no? Acuérdense el video de IBM. Y con ello cambiar la forma de aprender. Esto se escribe a principios de los 80. 25 años después, Janet Wing dice que la habilidad para desarrollar el uso de destrezas, lenguajes, alfabetismo, para utilizar la tecnología, ha de complementarse como una habilidad tan importante como saber leer y escribir. Porque es una capacidad, igual que el pensamiento científico, igual que el razonamiento lógico, una herramienta para pensar. Les voy a dar un ejemplo. El pensamiento computacional usa la capacidad de la destreza para desagregar un problema en sus partes. Cuando trabajamos en literatura, analizamos un poema o una prosa, la separamos en partes, identificamos cuál es el tono, el significado, la estructura, la rima. Un problema en subpartes. Aprender a reconocer patrones. La economía, por ejemplo. La economía siempre está buscando ciclos, o en el clima estamos buscando ciclos, identificar patrones. El pensamiento computacional nos ayuda a eso. Aprender a seguir instrucciones. Me tocó ver en muchas escuelas en Inglaterra cómo se les enseña a los niños a desarrollar el pensamiento computacional escribiendo recetas de cocina. Uno la escribe y el otro sigue al pie de la letra lo que el otro dice. Si la inscripción estuvo mala, la comida queda mala y todos se la tienen que comer. Por último, aprender a convertir patrones, identificar tendencias y reglas. La química está llena de reglas, los compuestos químicos. Ahora, ¿por qué estoy combinando esto del pensamiento computacional con el uso de la tecnología? ¿Y por qué yo, si a lo mejor soy un profesor de otra asignatura, me puede importar esto? Papert, de nuevo, perdón que lo cite tanto, pero me parece que es un buen provocador. Dice, no puedes pensar acerca del pensamiento si no piensas acerca del pensamiento aplicado a algo. Vaya trabalengua. Un poco confuso. Entonces, siguiendo la misma lógica, si un problema te parece familiar, busca algo que por analogía te resulte similar. Si un problema es demasiado complicado, divídelo en partes. Si un problema te parece extraño, destaca un elemento central que crea sustantivo. Y si un problema es demasiado complejo, crea una versión simplificada. Esto lo podemos aplicar casi en cualquier orden disciplinar. No está ligado a la tecnología. Entonces, la destreza que está detrás de esto es aprender a sistematizar información. Y si ninguna de estas cosas funciona, bueno, está bien pedir ayuda. El desarrollo de estas habilidades son inminentemente de trabajo colectivo. Les voy a dar un ejemplo, a ver si me ayudan. Esto es para... Como es un poco temprano. Ven las imágenes, ¿no? Johnny tiene 8 fotos. A él le gustaría dar una a Bella. Bella es su novia, por si acaso. Él le hace algunas preguntas para averiguar qué foto es la que quiere, Bella. Aquí gana.
Y le dice él a ella, ¿quieres una foto con sombrilla de playa? Sí, dice. Luego le pregunta, ¿quieres una foto en la que tengo algo en mi cabeza? No, le dice. Y por último, ¿quieres una foto donde se pueda ver el mar? Sí, dice. ¿Cuál es? Muy bien. Ya están en el grado 1 de pensamiento computacional. Muy bien. Un aplauso. Ahora, yo decía que el pensamiento computacional no solamente tiene que ver con máquinas, porque es aprender a pensar, es aprender a organizar las ideas. En Inglaterra, que llevan más tiempo en esta idea de transitar de un currículum TIC a un currículum de aprender a pensar en tecnología, desarrollan algo que se llama la escuela desconectada. Y les enseñan a organizar, clasificar información de la misma manera en que lo hacen los sistemas. Ustedes dirán, no es necesario, pero es para entender cómo funcionan las máquinas. Y entonces, lo que hacen es, ponen a ver si puede ver el video. Viene, ¿no? De la misma manera en que los sistemas organizan información, cuando nos dice, dime cuáles son las fotos más recientes, el último mail que yo recibí, qué sé yo, que de una manera muy rápida encuentra información, se puede enseñar a las personas a entender cómo se hace ese proceso. Y es muy sencillo. Yo soy humanista, así que si lo entendí yo, lo entiende cualquiera. Se ponen a distintos niños con distintos números desordenados con una regla. ¿Sí? Cuando se encuentren en un nodo, el valor más alto va a la izquierda, el más bajo va a la derecha. Entonces se van organizando. ¿Sí? Y entonces, con esa lógica, se convierte en un juego. Y se encuentran en un punto y el valor más alto se va a un lado y el más bajo se va a otro lado. Y esto, en pocos instantes, permite que se organice muchos valores de información sin que ellos estén conscientes de cómo lo está organizando, solamente siguen un patrón de reglas. Clasificación. Y se puede hacer en grandes volúmenes, como pueden ver ahí, ¿no? Un poco caos, pero funciona. Entonces, bueno, los niños quedan muy contentos. Es un ejemplo muy sencillo de cómo se puede estimular el pensamiento computacional sin requerir tecnología. Podría dar más, pero vamos a ir sobre eso después. Aprender a pensar parece ser el elemento clave. Y hoy día cada vez más países están en esta idea de cómo utilizar esto, no para aprender a programar, para aprender a pensar. Porque te da una manera distinta, ¿no? Como decíamos, te ayuda a decodificar y te ayuda a aprender a desfragmentar un problema que puede ser complejo y entender los elementos más sustantivos. Y tiene al menos 4 características fundamentales el pensamiento computacional. Una, como decíamos, es la capacidad de desagregar. La segunda es aprender a abstraer, es decir, cómo pensar en un problema que sea independiente del contexto. El contexto juega un papel fundamental, pero hay elementos de una resolución que se podrían replicar en otros lugares. El tercero es la similitud. Si ya se resolvió este problema en otro espacio, pues buscamos la manera de importarlo. Y por último, la operacionalización. Entonces, cuando enfrentamos a alguien a un problema, buscamos la manera de estimular al menos estas 4 habilidades. Les voy a dar un ejemplo y ustedes me dirán si se utilizó o no el pensamiento computacional. Se llevó a un grupo de personas a una sala, se les puso en una mesa con un tubo y un maní adentro del tubo. El tubo está pegado a la mesa y se les pidió que sacaran el maní del tubo. Veamos qué pasó. No se puede hacer trampa, la mesa está dura. Los grandes quieren usar fuerza bruta, por supuesto. Hasta que llega la tecnología, magia. Y ven a un monito, le pidieron la misma tarea, el monito aprendió que se le ponía agüita en el tubito, el maní iba subiendo y el niño dice, oh my God, ahí está el agua. Bueno, esto lo usan en Suecia para decir nuestros niños no saben resolver problemas. Haciendo un repaso entonces, pensamiento computacional. Recolectamos un montón de datos, identificamos las fuentes relevantes, los analizamos, identificamos un problema y lo desagregamos en preguntas o en dimensiones, luego identificamos si existen patrones
Vemos si hay un modelo bajo el cual se puede amparar, ve si hay posibilidades de automatización y luego se prueba si se resuelve el problema, ¿no? Se sigue este ciclo. Ahora, ¿por qué está interesante esto? ¿Es para cualquier disciplina o para desarrollar habilidades más con los cambios que se vienen? Porque nos permite hacer pensamiento computacional o la colaboración, no son competencias propias, son metacompetencias que implican un montón de habilidades. Por ejemplo, identificar problemas, aprender a resolverlos, identificar cómo organizar información y cómo representar la información, casi en cualquier disciplina habilidades fundamentales. Identificar posibles soluciones, probarlas, testearlas, corregirlas y luego desarrollar un conjunto de habilidades que tienen que ver con capacidad en equipo, tolerancia, comunicación, negociación, liderazgo. El pensamiento computacional, como lo decía, al igual que el pensamiento científico, sigue una serie de procesos, sigue un razonamiento lógico y si no funciona de una manera, se va probando con otras aproximaciones derivadas. Y entonces, cuando piensen en pensamiento computacional, no piensen solamente en código, no piensen que es solamente para los informáticos. Entender cómo funcionan los sistemas te pone en una posición menos pasiva con respecto a cómo un sistema puede derivarse, o mejorarse, o cambiarse, o reemplazarse. Hay algunas buenas prácticas, yo elegí aquí unas poquitas. La primera es programar.es/recursos, si a alguien le interesa, ahí hay una buena plataforma de contenidos. El segundo, más en el contexto de las escuelas, es computingatschool.org.uk en el Reino Unido. El Reino Unido lo hizo a nivel masivo, todos a una vez. Fue un movimiento no necesariamente fácil, no diría que no generó tensión dentro del sistema educativo y están ahora embarcados en eso hace 3 años, desde 2014. Acá existe una iniciativa que ustedes tienen que conocer muy bien. Yo trabajo en Uruguay en el Plan Ceibal, donde la idea es el próximo año a nivel nacional todos los niños de primaria tengan esta posibilidad de tener habilidades de pensamiento computacional y trabajamos muy cerca con Program.ar. Y otro proyecto muy interesante de América Latina que me encanta, que se llama Laboratoria, que a lo mejor conocen, que es, además de estimular esta manera de pensar y desarrollar estas habilidades, pone un énfasis en reducir las brechas de género y darle más oportunidades a las chicas de comunidades indígenas. Así que es un programa estrella. Ahora, lo que hay detrás de esto es aprender a meterse en problemas, aprender a hackear el sistema, ¿no? O lo que en el libro llamamos la desobediencia tecnológica. La desobediencia tecnológica es un concepto que surge en Cuba en momentos de mucha escasez, donde faltaban muchas cosas. La creatividad se puso en un libro y le enseñaron a la gente a hackear una bandeja de metal y convertirla en una antena de televisión. En fin, muchas cosas que no necesariamente fueron pensadas para eso. ¿Y por qué es interesante? Porque no es aprender a seguir instrucciones, sino que es aprender a resolver problemas. Especialmente en una época donde pareciera que todo lo han dado. Si uno tiene los medios o los contextos o los contactos, todo está resuelto. ¿Cómo hacer para utilizar la tecnología para un fin distinto al cual fue creada? Eso yo creo que es el principio central del pensamiento computacional. A ver, un ejemplo desde Cataluña. Aquí obviamente lo más interesante, el ejemplo, más que el desarrollo, es el atender a una necesidad específica. En este caso era de una chica que tenía algún tipo de discapacidad, ¿no? ¿Cómo hacer para darle sentido a esto y que no sea solamente que generemos gente que hace máquinas? Me parece que es uno de los desafíos, es decir, una innovación social con sentido. Hay una herramienta que se usa mucho que se llama Makey Makey. ¿La conocen algunos? Aquí hay un compendio de Makey Makeys, es decir, es una pequeña placa, procesador, que te permite
jugar y generar circuitos y con una programación muy básica puedes construir cosas. Aquí lo que te permite es generar sonidos con cosas que no necesariamente fueron creadas para eso. Esto es desobediencia tecnológica. Esto es hackear la realidad y usarla para un fin, en este caso, lúdico. Bueno, se entiende la idea. ¿Alguien usa Arduino por aquí? Bueno, es esta idea de hágalo usted mismo, ¿no? De que antes lo hacíamos con pegamento, tijeras y papel, bueno, ahora lo hacemos con estas herramientas. ¿Por qué yo soy un convencido que esto es una buena oportunidad? Porque es un espacio para conectar distintas disciplinas, porque es una oportunidad para conectar el saber curricular con el saber extracurricular, porque aquí no hay tanto valor en la distinción de estudiantes por edad, y porque es un muy buen puente para trabajar en torno a problemas que son de la realidad. Yo les contaba a esta señora Janet Wing, cuando en Estados Unidos publica esto, empiezan a surgir una avalancha de ofertas de servicios gratuitos de fundaciones, de organizaciones de la sociedad civil que enseñan a la gente a aprender algunas de estas habilidades. Algunas hackatones y algunos encuentros, algunas con Scratch, que es este lenguaje de programación para niños, y otras para fases más avanzadas. Y a mí me parece interesante esto de que esto no surge desde los sistemas educativos, sino que surge desde la propia sociedad. Hoy día, como decíamos, yo daba el caso de Ceibal, pero sé que acá también en algunas partes está esto de cómo incorporarlo dentro del sistema, o, a mí lo que me parece más interesante, pero ya lo vamos a discutir en los grupos, cómo hacer un puente para que esto articule cosas que no necesariamente sean con una calificación, sean dentro de una hora escolar. Y otra cosa que también abre posibilidades es reducir las brechas de género. Hablando de brecha de género, aquí hay brecha de género. ¿Cómo hacer para que esto sea una oportunidad donde las ingenierías no sean más una cosa de niños, ¿no? Si vemos los datos de la OECD, la asimetría entre hombres y mujeres en estas áreas de especialización son enormes. Y yo creo que en América Latina son, si es que no más grandes, por lo menos así de grandes. Ahora, el otro día hablando con un profesor de Stanford, yo le decía, ¿por qué te parece que esto es tan importante? Y él me decía que los sistemas educativos estimulan algunas maneras de aprender. Y hay algunos chicos que aprenden de otras maneras que no son tan amigables al sistema educativo. Y entonces se sienten fuera, se sienten excluidos, se sienten unos fracasados, se sienten unos perdedores. Y estos espacios recuperan oportunidades para valorar otras formas de aprender, otras maneras de construir conocimiento, otras maneras de negociar, de experimentar, de aprender haciendo. Y me pareció interesante porque tiene un componente de inclusión entonces también. Vamos a plantear algunas conclusiones que buscan un poco resumir algunas de las cosas expuestas aquí. 6 ideas. No son ni recetas ni nada, pero buscan concentrar algunas de las cosas que hemos expuesto. La primera es que el viejo aprender haciendo sigue siendo muy relevante, ¿no? Pero aprender con otro juega un papel fundamental. Las evaluaciones que se hacen en distintos países sobre el impacto de la tecnología muestran que cuando la tecnología se usa en un contexto social de negociación, de colaboración, de liderazgo, de escuchar, de aprender, son mucho más relevantes que cuando solamente se utilizan de manera individual. El segundo elemento es cómo hacemos para estimular la experimentación. El error es fundamental, es una pieza clave para el aprendizaje. Mientras más me equivoco, más posibilidades tengo de aprender. Evidentemente hay que ir con apoyo y estrategias para convertir el error en una retroalimentación positiva. Pero no penalizar el error como te equivocaste, estás fuera del sistema, repites, estás... No, el error es el momento, si un error es bien canalizado en el momento en que uno se equivoca y hay corrección y orientación, nos muestra investigaciones que la retroalimentación en ese momento exacto juega un papel fundamental. Entonces, la experimentación con derecho a equivocarse. Tercero, la desobediencia tecnológica. En una época donde las tecnologías parecen que nos dan todo en la boca, ¿cómo hacer para hackear la tecnología, para pensarla de una manera distinta, para inventar nueva tecnología? No solamente aprender a usar,
sino que aprender a ver problemas que otros no han visto. Eso es hackear. Identificar no solamente las soluciones, sino que ver problemas que otros no han visto. Cuando alguien vio Uber, vio un problema que otros no habían visto. Dijo, los autos están vacíos, la gente tiene tiempo libre, quisiera compartir su vehículo y no todos los servicios de taxi son los mejores. Vamos a buscar una posible aproximación. Vio un problema que otros no habían visto. Luego se metió en un montón de problemas legales, ciertamente. La cuarta es una invitación a pensar más esto de la eutagogía, o una buena articulación entre eutagogía y pedagogía. No va una en contra de la otra, pero parte en el principio que educación y aprendizaje no son la misma cosa. Y en cuanto a habilidades digitales, reflexionar en esto de ya no basta solamente con el uso diestro de los dispositivos. Si alguno de ustedes por ahí tiene en su currículum uso diestro de Office, Microsoft, Outlook y Excel, ya no lo pongan, ya no es cool, eso hay que quitarlo. Llegando a casa esas líneas las eliminan, porque hace 25 años lo era y ahora ya no tanto. Pero hablando más en serio, ¿cómo hacer para complementar la destreza digital con un uso digital más social, con sentido, de producción de conocimiento, resolución de problemas relevantes? Y por último, no me pude detener sobre este tema para cuidar los tiempos, pero no podemos innovar en los procesos, no podemos innovar en las tecnologías, no podemos innovar en los discursos si no cambiamos las maneras de medir y valorar el conocimiento. Si seguimos utilizando los mismos instrumentos de valoración tradicional, hay una tensión que nos inhabilita a identificar estos cambios que están ocurriendo. Es decir, la innovación también ha de afectar el proceso de evaluación. Y la invitación es a desarrollar un pensamiento más en red, un pensamiento reticular. ¿Qué significa eso? No tanto en red de Internet, sino que entender que nos toca vivir hoy día épocas complejas. Nos movemos durante el día en muchos sistemas complejos que están interdependientes unos de otros. Nosotros somos nodos de algunas redes y pensarlo desde una lógica de sistema me parece que puede ayudar a entender flujos de interdependencia, cómo conectar distintos contextos que no necesariamente dialogan, cómo conectar distintas disciplinas, cómo conectar distintas experiencias y especialidades. Y quiero terminar con esta frase de Paulo Freire que me parece que es muy pertinente. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Esto lo sabemos hace mucho, pero hoy día con la obsolescencia, lo más importante es estar en este ciclo permanente que no se acaba ni con la escuela ni con la universidad y que es, me parece, lo que está pasando en esta mañana aquí. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿vamos a empezar? Vamos a empezar. Así para la gente se termina de acomodar, pero estamos. Lo que quiero comunicar es que esta actividad se va a extender hasta 12:45, una vez más. Partimos a 12:30, bueno, muy bien. Así que seguimos 15 minutos más. ¿Cómo es la idea? Bueno, estuvimos discutiendo, debatiendo, intercambiando, negociando, haciendo una catarsis de problemas y explorando soluciones. Y aquí tenemos un montón de evidencias de lo que se discutió, así que me parece que hay una oportunidad de compartir. Perfecto. Lo vamos a hacer mientras acá Ignacio, una especie de curaduría, va a ir navegando en esta nube compartida de todos los trabajos. Yo voy con el micrófono y la idea es que cada uno de los, bueno, no vamos a poder hablar de todos, sino de algunos,
y que puedan hacer un comentario, una pequeña de cómo fue. No lo he extendido por el tema del tiempo, así que yo voy a estar dando vueltas y como me decís, por allá, y yo voy. Buenísimo. Bueno, buenos días. Primero hicimos una selección, recorrimos un poco las producciones y las que se compartieron. Y la primera imagen que queríamos socializar y escuchar sus comentarios era si sale este GIF que hace, de alguna manera lo que vimos es que hace referencia a un proceso más allá de la producción final. Puede fallar, ¿no? ¿A qué no nos ha pasado que en clase queremos mostrar algo y...? Por las dudas, el grupo 19, ¿dónde está? Allá, yo ya me voy arreglando. Poco a poco viene. ¿Dónde están los 19? Muy bien, ahí cargó. Aquí tenemos un stop motion. ¿Cuál fue el tema, la pregunta central que exploraron? Yo soy la dinamizadora, esas están las chicas que deberían contestar. Un liderazgo distribuido, muy bien. A todos los CIAB en el micrófono. Manejo de los recursos multimedia. Hola. Gracias por todo, dinamizadora. Hermoso. Tengo que decir que elegimos desafíos y oportunidades del rol docente y estudiantes. En realidad eso solamente refleja que hicimos un afiche, nos enfocamos en la desobediencia tecnológica, que no se ve ahí pero está en otro, hicimos un molino que representa los distintos desafíos que los docentes tenemos cotidianamente en nuestra lucha cotidiana. Y bueno, ahora me quedé hipnotizada por este GIF. Si se ve más abajo está el molino, que fue nuestra gran obra de arte, el grupo de desobedientes. Y la pregunta y las acciones concretas que nos hicimos fue que estábamos de acuerdo con que había que fomentar hacerlo uno mismo y reinventar la tecnología. Entonces dijimos que es muy importante que volvamos a tener Linux en las computadoras y fomentar el software libre. Muy bien. Ese no es nuestro. Está muy bonito. 19. Ahí está, a la derecha. Perfecto. Ahí viene, ahí viene. Bueno, muy bien. Dicen que la banda ancha es como el amor, nunca es suficiente. Se ve impresionante, ¿eh? Estábamos hablando de la NASA, parece una nave espacial. El segundo de los ejes quizás está un poco relacionado con la producción que hicieron. Tiene que ver con, ya lo vamos a abrir. ¿Qué número es? El grupo 17. 17, ¿dónde era el 17? Por allá. Y positivo del grupo 17, tomamos este juego donde nos permitió jugar los tres ejes de la escala de Cobo. Por un lado teníamos contenido, por acá tenemos el contenedor y por último el contexto. Todos estos tres ejes atraviesan lo que sería los sujetos educativos, docentes y alumnos. Todo esto circula
Un aplauso, por favor. Muy bien. Salió muchas veces el tema de los contextos en varios grupos y quizás algo que no se explicó bien en la mañana, error para mí, es que estas tecnologías son multicontexto y combinan contextos. Alguna literatura dice que colapsa los contextos, es decir, cuando nosotros estamos en la biblioteca es un espacio de lectura, cuando estamos en un museo es un espacio de disfrutar el arte. Pero con las tecnologías está la vida privada, la vida pública, la vida individual, la vida colectiva. Entonces los límites entre los contextos no son tan evidentes. Por eso que muchas veces pasa que alguien publica una foto en una red social, lo ve gente que no tenía que verlo y uno se mete en líos, ¿no? Porque los contextos son menos evidentes. Ahora, eso es una oportunidad a la hora de pensar en el aprendizaje, porque podemos conectar contextos que no necesariamente eran contextos de aprendizaje, convertirlos y al mismo tiempo ida y vuelta. Muchas empresas, por ejemplo, se quejan de que los trabajadores están en las horas de oficina haciendo cosas de la vida privada, porque están hablando con los niños o con la pareja por el teléfono. Pero a veces se les olvida que cuando están en casa están respondiendo el correo y haciendo cosas de trabajo. Esto es producto de los contextos, cómo se combinan. Bueno, un aplauso al grupo 19, excelente. No era el 19. Bueno, vamos a trabajar con la producción del grupo 30. Muy bien. Bueno, este es el objetivo del grupo 17. Ahí está. Muy bien. Colaboración, eutagogía, desafíos, motivación. ¿Qué dice acá abajo? Adaptación y uno que ojalá que no sea el del like de Facebook, pero es un dedo para arriba. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo aquí? ¿Grupo 30? No, 30. La más importante, hablamos de la motivación de los docentes hacia los alumnos y de incorporar los problemas y los desafíos también del contexto como una posibilidad para el docente para desarrollar estrategias e incorporar estas nuevas tecnologías a partir de lo que surja obviamente de los alumnos. Y en relación a los alumnos hablábamos de este concepto que nombraste, eutagogía, y de que ellos puedan repensar, ayudados por los docentes, su propio proceso de aprendizaje. Explicar, por ejemplo, a sus compañeros cómo llegaron a ciertas conclusiones, a realizar ciertas producciones, actividades, y obviamente el trabajo colaborativo también como una de las habilidades para el aprendizaje, tanto los alumnos como los docentes. Perfecto, muy bien. Un aplauso, por favor. Siempre es, a pesar de que estamos con nuevas tecnologías y ahora las máquinas hablan y qué sé yo, el viejo ABP sigue siendo pedagógicamente fundamental para darle sentido a los procesos de aprendizaje. Y esto no es ahora, no es del siglo pasado, cuando uno lee John Dewey hace 100 años, decía lo mismo, ¿no? O sea, pueden cambiar los dispositivos, las interfaces, los alcances de la comunicación, pero aprender a aprender a través de cosas que son relevantes para mí, juega un papel fundamental. Y eso también se conecta con la pedagogía de la pregunta, que al final es no solamente centrarse en la respuesta la da Google, dicen algunos, pero cómo aprender a formular preguntas es una buena manera de diseñar esto de ser arquitectos de nuestro propio conocimiento. Muy bien, gracias. ¿Seguimos con otro? Es el grupo 25. Muy bien. ¿Es una nube o un algodón eso? ¿Puede levantar la mano? Sí, ¿dónde está el grupo? Lo voy moviendo de... Sí, por favor. O puede presentarlo mientras se carga el video. Sí, bueno, yo era la administradora del instituto, estamos trabajando un poco la colaboración. No, adelante, por favor. Bueno, nosotros trabajamos un poco el tema del cambio de cultura, un poco de los docentes, la colaboración de ellos, porque vemos que siguen trabajando en compartimientos estancos sin colaborar.
impulsaba a los docentes a trabajar en online. Y decíamos, bueno, qué bueno sería tener online o en modo. Pensábamos en una plataforma donde realmente se compartiera, pero se compartiera colaborativamente. Entonces, en este stop motion, nosotros un poco representamos lo que serían todos los recursos que toda la escuela compartiría. Pensábamos, hace unos días hubo una jornada ESI, que es educación sexual integral, hubo una jornada en toda la ciudad, y bueno, entonces todas las escuelas trabajaron y usaron muchos materiales audiovisuales. Entonces, bueno, qué bueno sería tener un repositorio donde todos colaboráramos, pero más que además de repositorios de recursos, queremos, lo que vos decías recién, Cristóbal, bueno, trabajar en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, y nutrirnos de proyectos de otros docentes, que esto no pasa. Cuando algo es exitoso, no lo compartimos, y cuando algo tampoco no nos va, tampoco preguntamos a otros docentes cómo nos fue y cómo lo podemos mejorar. Entonces, eso creemos que es el desafío, que los docentes se comuniquen entre ellos paralelamente para colaborar, para compartir lo exitoso y también lo que no nos va bien para que nos vaya mejor. Buenísimo. Muy bien. Un aplauso, por favor. Hay que decir que este stop motion tiene más de stop que de motion, ¿no? Algunas ideas sobre colaboración. Decíamos que tiene algunas fases, ¿no? Que es negociación de los objetivos, hacer un plan de trabajo, distribución de tareas y luego evaluar si las metas se lograron. Pero eso no es tan fácil, porque implica un nivel de construcción de liderazgos, capacidad de escuchar. Es decir, colaboración es una metacompetencia que incluye una serie de otras habilidades. Cuando hemos revisado investigaciones es decir, meta-investigaciones sobre colaboración, un elemento transversal que siempre sale es la regla clave para la colaboración, es la boca más chica y las orejas más grandes. Y eso es bien importante porque implica ser capaz de escuchar, que muchas veces no somos tan buenos. Muchas veces en los foros vemos que muchos hablan y pocos escuchan. Hay mucha comunicación unilateral y no tanto dialógica. Y esto es fundamental a la hora de generar espacios de construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Yo pasé por varios de los grupos y era interesante ver que no necesariamente había consenso. Pero en eso hay riqueza, en la diversidad. La ciencia, por ejemplo, funciona así. La ciencia tiene el mecanismo que tiene para filtrar si un artículo académico es aceptado en una revista científica es colaboración, que se llama revisión entre pares, ¿no? Y esa arquitectura también en la comunidad docente juega un papel fundamental. Así que muchas gracias. ¿Tenemos otro? Hablamos de estos nuevos roles docentes y de estudiantes y nos vino a la cabeza y ahora que tenemos subido a la tarima, digamos, toda la teoría que teníamos, pero la idea de animar como este rol docente que se debe borrar del lugar del saber y poder bajarse y poder dar los saberes que tienen los alumnos y que traen de afuera. Por eso los iconos que quedan divinos ahí. Está buenísimo. Y pensar en esto de la empatía, nosotros, sobre todo como facilitadores, la empatía que tenemos que tener con la institución, con los directivos, con el afuera y con el adentro. Un docente que tenga pensamiento crítico, que pueda reflexionar sobre sus acciones, en razón de que problematice más que transmita conocimiento. Y un tema importante de empoderar al alumno, ¿no? Tomar estos conocimientos que trae el alumno y tratar de perderle el miedo a que esos conocimientos fluyan y existan en el aula. Entonces, más parte. Y la innovación, pensarla no como un trabajo de que todo el tiempo tenemos que traer cosas nuevas, sino que sobre lo que hay, sobre lo usado, sobre lo viejo, trabajar y poder pensar lo nuevo, ¿no? Usar eso que hay y no tener ideas creativísimas y innovadorísimas todo el tiempo, sino trabajar sobre lo que hay. Un aplauso, por favor. Alguien decía por ahí, ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo bueno es nuevo. Así que me parece muy interesante esto de poder conectar. Y esto otro de un docente que no solamente no tiene por qué ser la fuente de la verdad, sino que uno que problematiza es algo que yo suscribo absolutamente, ¿no? ¿Cómo
pensaron un rol docente que a veces tiene que decir ayudar y orientar y mostrar luz, y en otros momentos ser un agente que acompaña en los procesos de conflicto cognitivo. Internet está repleto de conflictos cognitivos. Varios discutían cómo ayudar y orientar para saber cuál es la información real. Y es que la verdad es un poco compleja y usualmente no es ni blanco ni negro, sino que está lleno de matices. Y esos conflictos cognitivos que tiene Internet juegan un papel fundamental, ahí juega el papel fundamental del docente de ayudar. Un ejemplo que me parece que vale la pena hacer el ejercicio es buscar una noticia en castellano o en inglés en el buscador de Google con distintas terminaciones. En google.ar, en google.be de Venezuela, en google.mx o en otra lengua. Y van a encontrar que la misma información sale radicalmente distinta, ¿no? Y entonces, no ser uno el responsable de responder por qué es distinta, sino llevar ese conflicto a los estudiantes, me parece que ayuda a entender que ni hay una sola realidad, ni los motores de búsqueda pueden ser nuestro filtro, porque ahí es cuando entonces entramos en problemas. Se hizo una investigación en Inglaterra que cuando surgió el boom de los nativos digitales, toda la gente creía que los chicos eran más diestros y esa teoría se fue cayendo de a poco, ¿cierto? Ya quedó fuera del lenguaje del nativo digital. Pero en el momento en que estaba, se hizo investigaciones con niños para entender cuáles eran los mapas mentales de los jóvenes a la hora de buscar información. ¿Y qué es lo que salía en los resultados de investigación? Que los niños no conocían ningún motor de búsqueda de biblioteca, ni de revista de journal científico, ni de base de datos más sofisticadas, y que todo era Google. Y todo era Google en los primeros resultados. Así que si quieren esconder algo, pónganlo en Google en resultado 11, porque nunca nadie llega ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar en ese conflicto cognitivo que Internet representa de manera tan evidente? Así que muy bien por lo que presentaron. Gracias. Bueno, excelente. Grupo 2, ¿tenemos a alguien? Por allá. Pasillo. Se tienen que desarrollar otras dinámicas, ¿no? Lo bueno es que teníamos distintos roles, que somos facilitadores de distintos niveles, y sin embargo todos hablábamos del docente como guía, no tanto como la persona que tiene que saber, y bueno, lo que quisimos significar fue como en una aula clásica, todos uno detrás del otro, se pueden ir armando grupos y ver la diversidad como alimenta y como enriquece. Uno de los costos de vivir en una generación de transición, que evidentemente no solamente impacta al mundo docente, o sea, muchas otras profesiones. Piensen en las agencias de viaje hoy día, cómo les ha cambiado la vida. Piensen en los medios de comunicación. Entonces, como muy bien decía la maestra, estructuras de enseñanza tradicional con estructuras también de aprendizaje más exploratorio, experimental, más horizontales. Yo creo que creer que todo tiene que ser experimental y todo tiene que ser tecnológico y todo tiene que ser innovador y todo tiene que ser digital es una foto incorrecta. La pregunta es cómo generamos un ecosistema que recoge, permea transformaciones relevantes sin deshacerse de la herencia, porque yo creo que esa es la gran tensión que nos movemos en educación. Es decir, la tradición está bien, mantener los valores, cuidar cosas que son importantes, que nos hacen dar sentido a lo que hacemos, sin que eso sea a costa de bloquear, es lo que hace que sea un ida y vuelta, como una ola en el mar. Así que un aplauso, por favor. La pregunta que me gustaría que podamos discutir desde hoy en la tarde en adelante a través de Internet es cómo generar o aprovechar los canales que tenemos para abrir estos espacios de intercambio de experiencias, de lecturas, de videos, de cosas que pueden ayudar en el día a día, ¿no? Porque es muy bonita la charla, muy bonita la conferencia, pero yo en la tarde tengo que volver a mi vida y tengo mis horarios y mis metas. ¿Cómo hacer para generar espacios de actualización permanente, ¿no? De este conflicto cognitivo que me parece a todos nos interesa ver y que sabemos que no hay una sola respuesta? Bueno, y en ese marco me llegaron un montón de preguntas buenísimas, que evidentemente no tengo la respuesta. Aprovechamos para decir que estas preguntas se fueron recopilando en función de los aportes que se hicieron en las redes sociales con el hashtag, ¿no? La primera pregunta, son 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿contenedor y contenido dependen del contexto? Sí. ¿Y cómo es el contexto en Argentina y en Uruguay y en la región? Esa pregunta está un poco grande, ¿no? Pero está buenísima. Yo diría que a nivel general, así a nivel macropolítica,
lo que vemos es que en la región hay buenas noticias en términos de un incremento en el acceso. ¿Sí? Hoy día más jóvenes de distintos niveles etarios tienen acceso a la educación y la asignatura pendiente que tenemos en la región es incrementar los niveles de calidad de la enseñanza. Eso es, me parece, lo vemos de manera bastante transversal en muchos estudios. Ahora, ¿cómo hacer eso? Bueno, yo no seré quien diga las recetas, pero hay una que me parece que es la que podemos discutir más y tiene que ver con cómo hacer para dar elementos que contribuyan a la profesionalización docente. Herramientas, recursos, estrategias, capital. Capital puede ser tiempo, reconocimiento social, financiamiento. Yo, cuando me tocó ir a Corea a ver la experiencia de Corea en equipamiento, y una de las cosas que más me impresionó es la admiración que siente la sociedad por el papel docente. Todos los niños quieren ser docentes. Y eso me parece representativo de cómo hacemos, y yo me traje la pregunta de vuelta para acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en la región ser docente sea un privilegio, tenga el reconocimiento que merece, así como tienen otras profesiones? Así que me parece que ahí hay un camino por avanzar. En segundo lugar, suena un poco una contradicción, pero yo creo que el contexto tiene que ser multicontexto. Tenemos que transitar de lo que en algún momento fueron las aulas de informática o gabinetes de informática, no sé cómo se llaman acá, laboratorios de informática, a un momento en que la tecnología entra en el bolsillo. Es decir, ya uno no va a la tecnología, sino que la tecnología está. Y eso se podría aplicar en otros saberes. Se podría ocupar con una segunda lengua, o con el pensamiento científico, o el pensamiento computacional, como decimos. ¿Cómo hacemos para conectar o generar espacios multicontextuales? Siempre se habla mucho de Finlandia. Finlandia, después de ser muy puntero en sus resultados de la prueba PISA, empezó a avanzar hacia transformaciones y reformas. Una de ellas tiene que ver con, primero, generar temas transversales, es decir, espacios donde se discutían distintas disciplinas. Y hace poco publicaron esta semana que ya pasaron de esa fase piloto y ahora todos van a ser temas transversales y no va a haber asignaturas como tal. Es un movimiento radical, puede funcionar o no en otros espacios, pero la dirección de cómo conectar contextos a mí me parece que es fundamental porque abre posibilidades de experimentación, abre posibilidades de diálogos, porque la realidad es multidisciplinaria y a veces la herencia que nos da la formación superior es hablar con esta disciplina o con esta disciplina. Lo que hace el mundo digital es conectar las disciplinas, o por lo menos apostar a hacer soluciones transversales. ¿Cómo nos acercamos a diseñar soluciones para el calentamiento global? O las metas ¿cómo se llaman? Del 2030, las de desarrollo sustentable. No hay una profesión que sirva, tiene que ser un diálogo de miradas, ¿no? A mí me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial, pero me parece que todavía es un diálogo de los ingenieros y me gustaría que estén los docentes, estén los artistas, estén los psicólogos pensando en qué implicancias va a tener eso para la sociedad y qué cuidados vamos a tener que tener. Y por último, con respecto a los contextos, a mí me parece que algo que es fundamental y lo extraño a veces en la región de América Latina es más espacios de confianza. Hoy día hay una suerte como de entusiasmo por aumentar los mecanismos de vigilancia y de control. Les voy a contar una anécdota. Alguna vez estaba en una feria de tecnología educativa y había un tipo que vendía una tecnología maravillosa que según él iba a revolucionar la educación. Y eran cámaras de vigilancia para las salas de clase. Y yo lo vi y me pareció terrible, ¿no? Y él me explicaba que con eso el director de la escuela iba a poder estar en la comodidad de su escritorio viendo todas las salas de clase para ver a quién controlar. Eso es una caricatura del panóptico y yo creo que Foucault estaría fascinado con eso. Pero el tema de fondo es cómo generar más espacio de confianza y no creer que solamente con estructuras de control va a mejorar la calidad. Es algo que me parece que tenemos que avanzar. Hay otra pregunta que... Ojo con las dos tecnologías, ¿Podrías mencionar experiencias que... ¿Quién escribió esto? Respecto al aprender a aprender en el contexto áulico, acá en Uruguay. Un ejemplo que
que me gustó, que se implementó allá hace poquito a través de un programa que se llama Red Global de Aprendizaje, de la que voy a hablar en un momento, era cómo enfrentar el fenómeno de Zika. Y entonces, Zika es un tema que a todos interesa, que no sabemos demasiado exactamente lo que hay que hacer, y por lo tanto organizar y sistematizar la información relevante es fundamental. Entonces se hizo un espacio para que los estudiantes investigaran sobre Zika, puedan sistematizar y ponerlo en un lenguaje a su propia edad, y luego diseñar recomendaciones desde el aula, desde las distintas asignaturas, y luego cuando ya tenían todo eso, hicieron un pequeño robot con sensores y motores para que representara el Zika y cómo hacer para ilustrarlo de una manera muy amigable a comunidades que no necesariamente sean expertas en el tema. Yo creo que el eje transversal sigue siendo experimentación, trabajo en equipo, aprendizaje basado en problemas. Son cosas que hemos discutido hoy día y me parece que son, aunque suenen viejas, siguen siendo buenas maneras de entender la innovación. ¿Qué ejes podrías decir? Esta otra pregunta, perdón, la tercera, que organizaron hasta ahora el Plan Ceibal en términos de impulsar una transformación más que una tecnologización. Me parece una muy buena pregunta. Plan Ceibal hace poquito estuvo de cumpleaños, cumplió 10 años. Y una cosa interesante que tiene el Plan Ceibal, a pesar de ser un país muy pequeñito, es que más allá de que se entregaron laptops o tablets a todos los niños de 7 a 15 años y conectividad a todas las escuelas, el corazón de la innovación no se agotó con el equipamiento tecnológico. Es decir, es un programa que se ha ido reinventando en el camino, que empezó con mucho énfasis en el tema de la inclusión digital, transitó en un segundo momento a desarrollar habilidades tecnológicas o un alfabetismo digital en los docentes, pero tampoco terminó siendo suficiente. Y hoy día el norte de Ceibal está mucho más en reinventar la práctica educativa, donde la tecnología no está necesariamente en la punta de lanza. La tecnología es importante, ayuda, pero la tecnología es más la respuesta que la pregunta. Hay un autor que dice, si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y aquí parece que la pregunta no necesariamente es cómo usamos más tecnología, sino cómo enriquecemos la experiencia de aprendizaje. Entonces, ha habido esta adaptación de 3 momentos. Un primer momento tecnológico, un segundo momento de alfabetización digital y un tercer momento más centrado en cómo cambian las formas de enseñar, cómo cambian las formas de aprender y cómo evaluamos otras cosas. Con un énfasis, como decía yo, en lo pedagógico. Ahora, otra cosa que me parece interesante es Uruguay, al igual que muchos países, tienen sistemas educativos que tienen una larga tradición que no se rompe, no se transforma, no se flexibiliza de la noche a la mañana. Entonces la pregunta es cómo innovar dentro del sistema en los bordes, ¿sí? Y eso no es tan fácil porque la innovación a veces no viene de arriba abajo, no viene del experto, viene de una comunidad que tiene una inquietud particular y que puede ser un buen vehículo. Otra cosa que creo que puede ser interesante, los padres juegan un papel importante en esto. Hay espacios de diálogo que tienen más que ver con lo que se planteaba en la mañana de ciudadanía digital. Si los padres no están involucrados en esto, por mucho que usen Padlet o cualquier tecnología, la fotografía queda incompleta. Por eso que es tan importante, creo yo, esto a modo personal, no segregar el uso de la tecnología solamente en contexto de educación formal, porque los contextos de aprendizaje no formales e informales son fundamentales porque se desarrollan otros tipos de habilidades. Y solamente dejarles, si a alguien le interesa esto, les motivo a que echen un googleazo a un programa que se llama Red Global de Aprendizaje. Es un programa que Ceibal se inspiró en un trabajo de Michael Fullan, de Deep Learning, que básicamente recoge muchas de las ideas que están aquí, aprendizaje basado en proyectos, las habilidades del siglo XXI, que ahí las llaman las 6C, colaboración, creatividad, comunicación, las que ya conocen. Cómo hacer que el rol docente no sea un sujeto que enseña, sino que también una persona que aprende. Cómo entender las escuelas no como edificios, sino que como puntos de una red donde hay más espacios de transferencia que desintermedian solamente a los organismos centrales. En fin, generar un ecosistema de transformaciones donde la tecnología está solamente como un elemento más. Esos serían, yo creo, los elementos fundamentales. La cuarta pregunta me parece que queda de alguna medida respondida, que tiene que ver con qué desafíos presenta la construcción de una currícula para promover esta innovación.
Hay una frase que dice George Siemens que me gusta mucho. Es muy sencilla, dice: la red es el aprendizaje. La red es el aprendizaje, no hace referencia a la red de Internet, no, hace referencia a la idea de pensar en red, hace referencia a la idea de conectar el currículum con otros saberes extracurriculares, con pensar en saberes no limitados a una estructura enciclopédica. La red es el aprendizaje, aprendemos con otros, lo que hicimos hoy día en la mañana, aprendemos entre escuelas, que es fácil decir y difícil de implementar, pero lo que está haciendo Finlandia con sus temas transversales es pensar en estructuras de red, estructuras cognitivas que construyen puentes entre distintos saberes. Y de nuevo, esto es muy fácil decirlo, pero implementarlo es difícil, porque cuando venimos desde distintas tradiciones cognitivas, tenemos lenguajes distintos, tenemos formas de entender la realidad de manera distinta y por lo tanto hay que hacer todo un proceso de generar un nuevo multialfabetismo. Ya estoy terminando ya, para los que están mirando la hora un poco nervioso. Y la última, que está buenísima, pero difícil de responder, como todas las preguntas buenas, es ¿cómo crees que debería ser el acompañamiento a docentes y cómo no debería ser? Tengo mucho más claro cómo no debería ser que cómo debería ser, ¿no? Bueno, no debería ser dogmático, no debería ser enciclopédico, no debería estar centrado en cuántas horas se dedica al aprendizaje, no debería poner demasiado entusiasmo solamente en las capacitaciones como única fuente de resolver todo, ni tampoco debería poner demasiado entusiasmo en los contenidos. Yo creo que un acompañamiento tiene que ver con entender que al evaluar se aprende muchísimo y cuando generamos comunidades de práctica donde los pares se evalúan entre ellos, cuando bajamos las barreras del ego y las barreras de no te metas en esto que es mío, hay enormes posibilidades de aprendizaje. Pero para eso tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber una posibilidad de que la evaluación sea más transparente, sea menos invasiva, sea menos correcto o incorrecto y sea más un proceso. Una evaluación más formativa y menos sumativa. Tiene que ver también con sistematizar tanto los aciertos como los errores. Varios de ustedes mencionaron ahora en la exposición cómo generar repositorios, no de contenidos, sino de prácticas. Me parece que eso es fundamental. ¿Cómo sistematizamos los aciertos y los errores? ¿Cómo debería ser? Creo yo, debiéramos romper los mitos generacionales que los jóvenes son los buenos y los viejos son los malos. Aplauso, por favor. Ahí me parece que lo tecnológico no ha ayudado porque pareciera que hay una generación de primera y una generación de segunda y ahí tenemos camino por avanzar. Y por último, avanzar en generar un clima escolar de confianza, que es, de nuevo, es un metavalor, ¿no? Es decir, que la gente se siente... Yo sé que es difícil, yo sé que muchos de ustedes trabajan en contextos difíciles, pero si la gente no está conforme en su espacio, si no ve la posibilidad de autodesarrollo, si no hay equidad de género, si no hay condiciones mínimas de calidad de relaciones, es difícil que estos cambios se generen solamente por la innovación tecnológica. Así que una disculpa por atender tantos elementos, pero trabajamos en un mundo fascinante que toma muchas dimensiones y es importante tener la fotografía en 360. Muchas gracias.